Kesha nunca imaginó que trabajar como empleada doméstica en la casa del oficial James Whitman, un policía blanco rico y poderoso, se convertiría en el capítulo más desafiante de su vida. Con solo 23 años, había aceptado el trabajo con la esperanza de mantener a su familia en Atlanta. Siempre había sido una trabajadora, disciplinada, leal y tranquila. Todo lo que James había estado buscando. Su familia había sido dueña de la enorme propiedad durante generaciones y sus conexiones con personas influyentes aseguraron que mantuviera una imagen pública impecable. Pero detrás de las puertas cerradas de su lujosa mansión, las cosas estaban lejos de ser perfectas. Kesha había sentido algo inquietante en James desde el principio. Su mirada se demoraba demasiado cada vez que ella entraba en una habitación. Su sonrisa era un poco demasiado cómplice. Al principio, lo descartó como paranoia. Después de todo, James nunca había actuado de manera inapropiada. Tenía una esposa, Emily, una mujer delicada que a menudo parecía demasiado ocupada con reuniones sociales o eventos de caridad para notar el comportamiento de su esposo. Sin embargo, las tensiones entre Emily y James eran palpables. Su matrimonio pendía de un hilo que se mantenía unido más por las apariciones públicas que por cualquier afecto real. Una noche, cuando Emily estaba fuera de la ciudad en un evento de caridad, James le había pedido a Kesha que se quedara hasta tarde para limpiar el estudio que ella había elegido, pero finalmente aceptó que era dinero extra y su familia lo necesitaba esa noche. James había estado bebiendo, su habitual comportamiento sereno había desaparecido reemplazado por algo mucho más agresivo. El corazón de Kesha se aceleró cuando escuchó sus pasos acercarse por detrás, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Pasaron los meses y Kesha se guardó el secreto para sí misma. Lo que sucedió esa noche la había dejado en estado de shock, y la idea de hablar la aterrorizaba. James era un hombre influyente, y Kesha, una joven negra con poco apoyo, temía las consecuencias. Pero su miedo pronto se transformó en otra cosa: el descubrimiento de que estaba embarazada. El mundo de Kesha se derrumbó a su alrededor, su creciente barriga se volvió más difícil de ocultar, y el pánico la consumió. ¿Cómo explicaría esto? ¿Qué le sucedería a su familia si perdiera su trabajo? No podía permitirse perder el ingreso que enviaba a casa, no tenía a nadie a quien recurrir, y Hannes parecía estar cada vez más distante con cada día que pasaba, probablemente sospechando la verdad, pero negándose a reconocerla. Un día, cuando Kesha ya no pudiera ocultarlo, su embarazo, decidió confrontar a James. Él tenía que asumir la responsabilidad, aunque en el fondo sabía que no lo haría. Mientras entraba a su oficina, sus palmas estaban húmedas y su corazón acelerado. James levantó la vista de su escritorio con una expresión de fría indiferencia. «Necesito hablar contigo», dijo su voz temblorosa pero firme. James levantó una ceja, pero le hizo un gesto para que continuara. «Estoy embarazada». Kesha soltó: «¿Y es tuyo?». El silencio que siguió se sintió como una eternidad. James se puso de pie, su rostro se puso rojo con una mezcla de ira y negación. Golpeó su puño sobre el escritorio, haciendo que Kesha se estremeciera. «¿Estás loca?», escupió su voz venenosa. «¿Crees que puedes culparme de esto? Estás despedida, Kesha. Empaca tus cosas y vete de mi casa». El corazón de Kesha se hundió mientras lo miraba con incredulidad. «¿Despedida? Así como así? No podía perder este trabajo, no cuando estaba embarazada de su hijo. Por favor», susurró, su voz quebrada. «Estoy diciendo la verdad, James, lo sabes». Pero James no estaba escuchando nada de eso. Su reputación estaba en juego, y no podía permitir que ella arruinara todo lo que había construido en su mente. Kesha era desechable, solo otra empleada sin nombre que podría ser reemplazada en un instante. Kesha sintió que todo su mundo se derrumbaba. No tenía dinero, ni hogar, ni idea de a dónde ir. Empacó sus pertenencias, su corazón pesado por el miedo por el futuro. Mientras dejaba la mansión por última vez, su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo pudo hacerle esto? ¿Cómo pudo despedirla tan fácilmente después de lo que había sucedido? Pero Kesha no era del tipo que se rinde. Ella había venido de la nada, y había luchado por todo lo que tenía, con el peso de su hijo por nacer presionando su mente y cuerpo. Kesha juró encontrar una manera de hacer que James enfrentara las consecuencias de sus acciones. Las palabras se extendieron rápidamente entre la pequeña comunidad unida que rodeaba la propiedad de James Whitman. Todos sabían sobre el despido abrupto de Kesha, pero nadie sabía la historia completa. Los rumores se arremolinaban, pero James se aseguró de mantener su versión de la verdad intacta para el público. Kesha simplemente había sido una empleada problemática, alguien no apto para seguir trabajando en su casa. Mientras tanto, Kesha luchaba, se mudó a un apartamento estrecho, apenas sobreviviendo con los pocos ahorros que tenía. Sus días se consumían con preocupación por su embarazo, sobre cómo cuidaría a su hijo y sobre lo que James haría a continuación. Sabía que no podía dejar que se saliera con la suya, pero ¿cómo podía luchar contra alguien tan poderoso, tan conectado y, sin embargo, cuanto más lo pensaba, más decidida se volvía? James no era intocable, tenía que haber una manera de hacerle pagar por lo que había hecho. La ira dentro de ella crecía con cada día que pasaba, y pronto se dio cuenta de que la única manera de seguir adelante era tomar el asunto en sus propias manos. Kesha estaba a punto de embarcarse en un viaje que pondría a prueba cada onza de su fuerza,
Pero una cosa era segura, no se rendiría sin luchar. La vida de Kesha después de dejar la propiedad de Whitman no fue nada fácil, su pequeño apartamento estaba abarrotado y apenas era habitable, pero era todo lo que podía permitirse con los pocos ahorros que tenía. Cada día era una lucha. Embarazada y sola, Kesha sintió el peso de su nueva realidad hundiéndose. No era solo la presión financiera o la incertidumbre de su futuro, era el rastro de apuestas que la hacía sentir cada vez que pensaba en James. Durante semanas, trató de averiguar su próximo movimiento. Pasó horas mirando el techo de su pequeña habitación repitiendo los eventos que la llevaron aquí. James le había quitado tanto y, sin embargo, actuaba como si nada hubiera sucedido. Era exasperante que no pudiera dejarlo ganar, pero no sabía por dónde empezar. Una tarde, Kesha se encontró con su mejor amiga, Aliyah, en un pequeño restaurante del centro. Aliyah era la única persona en la que Kesha confiaba lo suficiente como para decirle la verdad mientras se sentaban una frente a la otra en una cabina. Kesha dejó que todo se derramara la noche con James. El embarazo y su repentino despido. Los ojos de Aliyah se abrieron mientras escuchaba. Kesha, esto es serio, dijo inclinándose más cerca. No puedes dejar que se salga con la suya, lo sé. Kesha respondió con voz temblorosa, pero ¿qué se supone que debo hacer? Es poderoso, si me enfrento a él podría perderlo todo. Aliyah no lo iba a aceptar. Chica, ya lo perdiste todo, ¿qué más hay que perder? Tienes que tomar medidas, ve a un abogado, presenta una queja, haz algo. Kesha sabía que su amiga tenía razón, pero la idea de enfrentarse a alguien como James era aterradora. Tenía conexiones y intentaba exponerlo fácilmente, podría arruinar su vida aún más de lo que ya lo había hecho, pero ¿qué otra opción tenía? No podía simplemente quedarse sentada y no hacer nada en los próximos días. Kesha investigó sus opciones, pensó en presentar una demanda, pero los honorarios legales eran abrumadores, no había forma de que pudiera pagar un abogado por su cuenta. Aún así, la idea de responsabilizar a James se le quedó pegada. Tal vez había otra forma de obtener justicia. Mientras tanto, James Whitman seguía viviendo su vida como si nada hubiera pasado, organizaba fiestas en su propiedad, se codeaba con políticos y mantenía su prístina imagen pública ante el mundo exterior. Era el ejemplo perfecto de un ciudadano exitoso e íntegro, pero Kesha sabía la verdad. Cuando su embarazo, la desesperación de Kesha creció, trató de encontrar trabajo, pero nadie quería contratar a una mujer embarazada, especialmente una sin referencias estables. Cada puerta a la que llamaba parecía cerrarse de golpe en su cara. Sus ahorros disminuyeron rápidamente y pronto se encontró luchando por pagar el alquiler. Las facturas se acumulaban y el estrés estaba pasando factura a su cuerpo. Una noche, mientras estaba sentada en su apartamento abrumada por el peso de todo, recibió una llamada de un número inesperado. Era Emily Whitman James, la esposa de Kesha. El corazón de Kesha se aceleró cuando cogió el teléfono. Hola, respondió con cautela. La voz de Emily era suave, casi vacilante. Escuché lo que pasó, tenemos que hablar. Kesha no sabía qué pensar. Emily siempre había sido fría y distante durante el tiempo que Kesha había trabajado en la mansión, pero ahora al escuchar su voz en el teléfono había un tono diferente. Una mezcla de tristeza y enojo. No sé lo que te dijo James, pero Kesha empezó. Lo sé todo. Emily se interrumpió. No soy tan despistada como él cree que soy, sé lo que te hizo y quiero ayudar. Kesha se quedó en silencio, aturdida e insegura si podía confiar en la repentina oferta de ayuda de Emily. Esta era la mujer casada con el hombre que la había lastimado. ¿Cómo podía saber si Emily tenía alguna intención real de apoyarla o si esta era solo otra forma de que James controlara la narrativa? No sé si puedo confiar en ti, Kesha, finalmente admitió Emily. Suspiró al otro lado de la línea. No te culpo por sentirte así, pero te digo que quiero ayudar a James. Él también me ha hecho cosas durante años, he soportado sus mentiras y sus engaños, pero esta vez es diferente. No mereces lo que te pasó, y yo tampoco. Kesha sintió un destello de esperanza, aunque era débil. ¿Podría Emily realmente estar de su lado, o era una especie de trampa? ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó tratando de medir la sinceridad en la voz de Emily. Porque terminé con él. Emily respondió con tono firme. Ahora quiero salir y creo que mereces justicia. La conversación dejó a Kesha sintiéndose en conflicto. Una parte de ella quería creer que Emily era genuina, que realmente quería ayudar, pero otra parte de ella no podía deshacerse de la sensación de que todo esto podría salir mal en un instante. Confiar en la esposa del hombre que había arruinado su vida parecía peligroso, pero ¿qué otra opción tenía? Los días pasaban y Kesha se encontraba cada vez más ansiosa. Emily había prometido reunirse con ella en persona para discutir sus próximos pasos, pero Kesha no tenía idea de qué esperar. No sabía si Emily cumpliría o si esto era solo un despliegue. El día de la reunión, Kesha llegó temprano a un tranquilo café en las afueras de la ciudad. Se sentó nerviosamente, sus manos temblaban mientras esperaba que Emily llegara. Los minutos se arrastraron y justo cuando Kesha estaba a punto de darse por vencida irse, Emily entró por la puerta vestida con un simple atuendo discreto. Emily no se parecía en nada a la mujer glamorosa de la alta sociedad que Kesha había conocido una vez. Parecía cansada, desgastada por años de fingir que todo estaba bien.
Se sentó frente a Kesha y le ofreció una pequeña sonrisa tentativa. Me alegro de que hayas venido. Emily dijo con voz suave pero firme. Tenemos mucho de qué hablar. Kesha asintió, insegura de a dónde llevaría esta conversación, pero una cosa era segura. Las cosas estaban a punto de complicarse. La llegada de Emily al café dejó a Kesha sintiéndose incómoda. No sabía si podía confiar en ella, aunque la conversación que tuvieron por teléfono sonaba sincera, pero aquí estaba, sentada frente a la mujer cuyo esposo había cambiado su vida por completo. El silencio entre ellas estaba lleno de tensión. Emily tomó un sorbo de café lentamente, como si estuviera tratando de averiguar la mejor manera de comenzar. No voy a fingir que sé exactamente por lo que estás pasando. Emily finalmente dijo con los ojos fijos en la mesa, pero sé lo suficiente sobre James para entender que te ha lastimado al igual que me lastimó a mí. Kesha se reclinó en su silla. Cruzó los brazos a la defensiva. ¿Por qué ahora?, preguntó sin rodeos. ¿Por qué estás tratando de ayudarme? Después de todo este tiempo, sabías qué tipo de hombre era. El rostro de Emily se sonrojó levemente y se mordió el labio antes de responder. Me quedé con él por la misma razón que la mayoría de las personas se quedan en malos matrimonios: dinero, comodidad, miedo a lo desconocido. Me había convencido de que era mejor hacer la vista gorda que enfrentarlo, pero esto es lo que te hizo. Cruzó una línea que ni siquiera yo puedo ignorar. Kesha estudió el rostro de Emily buscando cualquier signo de manipulación o deshonestidad, no lo encontró. Emily parecía genuinamente cansada, como si los años de encubrir a James finalmente la hubieran alcanzado, pero Kesha no estaba lista para bajar la guardia todavía. Entonces, ¿qué quieres de mí?, Kesha preguntó con su tono todavía escéptico. Emily negó con la cabeza. No quiero nada de ti. Solo quiero arreglar las cosas. Sé que no borrará lo que pasó, pero es lo mínimo que puedo hacer. Kesha frunció el ceño. ¿Y cómo exactamente planeas arreglar las cosas? Emily vaciló y luego se inclinó más cerca. Su voz bajó a un susurro. Tengo evidencia, prueba de los asuntos de Jane, fotos, mensajes de texto, cosas. Eso arruinaría su reputación si salieran, pero necesito más, necesito tu historia. No eres la primera mujer a la que ha lastimado, Kesha, pero si te presentas, podría ser la última. El peso de las palabras de Emily golpeó a Kesha como un puñetazo en el estómago. ¿Podría ser esta realmente la clave para acabar con James? Era tentador, pero también se sentía increíblemente peligroso. Exponer a alguien como James Whitman no era algo que se pudiera hacer sin consecuencias graves. Tenía conexiones de poder y la capacidad de hacer la vida miserable para cualquiera que lo traicionara. No lo sé, Emily, dijo Kesha con la voz temblorosa. Si hago público esto, mi vida entera podría ser destruida. Emily se estiró sobre la mesa y colocó una mano sobre la de Kesha. Sé que es mucho pedir, pero ahora tienes un hijo en el que pensar. ¿Quieres criar a tu bebé sabiendo que el hombre que lo engendró está ahí afuera lastimando a más mujeres? Te mereces justicia, Kesha, y también tu hijo. Kesha apartó su mano sintiendo un remolino de emociones: miedo, ira, confusión. No quería admitirlo, pero una parte de ella sabía que Emily tenía razón. James le había quitado tanto. ¿Ya cuánto más podría perder al defenderse? Todavía la idea de ir en su contra era aterradora. Joder, necesito tiempo para pensarlo, dijo Kesha con su voz apenas por encima de un susurro. Emily asintió comprensivamente. Por supuesto que no voy a presionarte, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Lo que decidas con eso. Emily se puso de pie dejando una tarjeta en la mesa con su información de contacto. Llámame si necesitas algo, dijo antes de salir del café, dejando a Kesha sola con sus pensamientos. Los siguientes días fueron confusos. Kesha no podía dejar de pensar en la oferta de Emily. Cada vez que intentaba sacarla de su mente volvía de golpe. ¿Podría realmente seguir adelante con eso? ¿Podría realmente ser ella la que derribara a James? Mientras tanto, la tensión de su embarazo crecía. El pequeño apartamento de Kesha se sentía más sofocante con cada día que pasaba. Pasaba horas acostada en la cama mirando el techo, imaginando cómo sería su vida una vez que llegara el bebé. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de seguridad. ¿Qué tipo de futuro podría darle a su hijo si James permanecía en la imagen? Y herida e irresponsable por lo que había hecho, pero también estaba la cuestión de la supervivencia. Kesha todavía no había encontrado un nuevo trabajo, y sus ahorros casi se habían acabado. La idea de depender de la asistencia del gobierno le revolvía el estómago, pero no tenía muchas otras opciones. Nunca se había sentido tan impotente. Entonces una noche, mientras preparaba una escasa cena para sí misma, hubo un golpe en la puerta. El corazón de Kesha se aceleró mientras caminaba lentamente, y la abrió. De pie había un hombre que no reconoció, vestido con un traje y sosteniendo un sobre grueso. ¿Eres Kesha Davis?, preguntó. Su tono profesional y frío. Sí, respondió con cautela. Estoy aquí para entregar un mensaje de James Whitman, dijo el hombre entregándole el sobre antes de girar sobre sus talones y alejarse sin decir
Otra palabra, las manos de Kesha temblaron. Cuando abrió el sobre, dentro había una carta cuidadosamente mecanografiada con la firma de James Whitman. En la parte inferior la carta era corta, pero tenía un mensaje claro. James le ofrecía una gran suma de dinero, más de lo que ella había visto en su vida, a cambio de su silencio. Kesha se quedó sin aliento al leer la carta. Era tentador que este dinero pudiera resolver todos sus problemas inmediatos. Podría pagar sus facturas, encontrar un lugar mejor para vivir y cuidar de su hijo sin preocuparse de dónde vendría su próxima comida. ¿Pero a qué precio? La carta también venía con una advertencia escalofriante. Si alguna vez hablaba sobre su relación o si alguna vez intentaba hacer público su embarazo, James se aseguraría de que su vida se arruinara. Kesha se quedó allí mirando la carta, sintiéndose atrapada. Tenía dos opciones: tomar el dinero y vivir en silencio, o luchar por la justicia y arriesgarse a perderlo todo. Ninguna de las opciones se sentía bien, pero sabía que tenía que tomar una decisión pronto. Cuando se sentó en su sofá, el peso de su situación la presionó como nunca antes. ¿Qué iba a hacer? Kesha se sentó en el sofá. La carta de James se aferró a ella. La oferta que le hizo era una cantidad de dinero asombrosa que ni siquiera podía soñar. Por un breve momento, su mente vagó por todas las cosas que podía hacer con él. Podría conseguir un apartamento más grande, mantener a su bebé, pagar la atención prenatal y no tener que preocuparse por las facturas que se acumulaban. Pero había una trampa: el precio de su silencio. La idea de tomar el dinero de James le revolvió el estómago. Aceptarlo significaba que tendría que quedarse callada, enterrar la verdad y dejar que James se alejara de la situación como si nada hubiera pasado, que no le sentara bien. No se trataba solo de dinero, se trataba de justicia, se trataba de su dignidad, su futuro y el futuro de su hijo no nacido. Pero mientras Kesha consideraba la alternativa de luchar contra alguien tan poderoso y bien conectado como James, el miedo se apoderó de ella. Ya podía imaginar las consecuencias. James podría usar su influencia para asegurarse de que nadie le creyera. Podría destruir su reputación, hacer que fuera imposible para ella encontrar trabajo y aplastar cualquier esperanza que tuviera de vivir una vida normal. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Se sentía como si estuviera acorralada en una esquina sin salida. Parecía que James tenía todo el poder y ella no tenía más que opciones imposibles esa noche. El sueño no llegó fácilmente. Kesha se movía y daba vueltas, su mente corría pensando en qué hacer a continuación. El apartamento se sentía más frío, más oscuro y opresivo de lo habitual. Seguía imaginando la cara engreída de Jam, sabiendo que probablemente él pensaba que ella simplemente tomaría el dinero y desaparecería. Parte de ella quería demostrar que estaba equivocado, mostrarle que no era alguien a quien pudiera comprar, pero el miedo no la abandonaba. La incertidumbre de lo que sucedería si rechazaba el dinero era demasiado para ignorarla. Kesha necesitaba un consejo, pero no sabía a quién recurrir. Emily le había ofrecido ayuda, pero ¿podía realmente confiar en ella? Después de todo, Emily era la esposa de Jam. No había forma de saber cuáles eran sus verdaderas intenciones. Por la mañana, la mente de Kesha seguía siendo un desastre. No había llegado a ninguna conclusión y el tiempo corría. Sabía que no podía quedarse sentada sobre esta decisión para siempre. Con el corazón apesadumbrado, decidió dar un paseo por el vecindario para aclarar su mente. Tal vez el aire fresco la ayudaría a pensar con más claridad mientras caminaba. Kesha se sintió atraída por el parque, un lugar que no había visitado en meses. Era una mañana tranquila con solo unas pocas personas haciendo sus trotes diarios o paseando a sus perros. El sonido de los pájaros cantando y las hojas susurrando en la brisa trajo una pequeña sensación de paz, incluso si solo por un momento se sentó en un banco mirando los árboles y dejó que su mente vagara. Los recuerdos de su tiempo trabajando en la casa de James y Emily volvieron a inundarla. Había tenido muchas esperanzas cuando consiguió el trabajo, pensando que era un nuevo comienzo después de luchar por encontrar trabajo. Siempre había sido buena en su otro trabajo, limpiando, organizando, manteniendo las cosas en orden, pero ese trabajo se había convertido en una pesadilla. Kesha se estremeció al recordar cómo James la había tratado, cómo su encanto se había transformado lentamente en algo más siniestro. Al principio había sido amable, elogiando su trabajo y ofreciéndose a ayudar cuando las cosas se pusieron difíciles, pero no pasó mucho tiempo antes de que sus verdaderos colores se mostraran. La ventaja no deseada, la forma en que la acorraló cuando no había nadie más alrededor, los comentarios inapropiados, que había tratado de mantener la distancia, pero era imposible cuando estaba sola con él en esa enorme casa. Y luego sucedió esa noche, la noche que lo cambió todo. Kesha ni siquiera se había dado cuenta de que
Estaba embarazada hasta unas semanas después, el shock la había dejado paralizada, no sabía qué hacer ni a quién recurrir, y luego como si las cosas no pudieran empeorar, James la había despedido sin previo aviso dejándola sin trabajo, y llevando a su hijo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de alguien acercándose. Kesha miró hacia arriba, y vio una cara familiar, su amiga Tasha. No habían hablado en un tiempo, pero Tasha siempre había sido alguien en quien Kesha podía contar para recibir consejos. Oye chica, ¿estás bien? Tasha preguntó con el rostro lleno de preocupación mientras se sentaba junto a Kesha en el banco. Kesha suspiró, sintiendo un nudo en la garganta. No lo sé Tasha, todo es un desastre ahora mismo. Tasha inclinó la cabeza dándole a Kesha una mirada cómplice. Se trata del trabajo que perdiste. Kesha dudó por un momento, pero luego las palabras comenzaron a salir. Le contó a Tasha todo sobre James, el embarazo, el despido, y ahora la oferta que había hecho para comprar. Su silencio omitió un solo detalle. Cuando terminó, Kesha sintió una extraña mezcla de alivio y miedo. Finalmente lo había dicho todo en voz alta, pero ahora que había compartido su historia no había vuelta atrás. Tasha escuchó atentamente, su expresión se oscureció con cada palabra. Ese bastardo, murmuró en voz baja, él cree que puede hacer lo que quiere y tirar algo de dinero al problema, eso es enfermizo. Kaya asintió con la cabeza, su voz temblaba. No sé qué hacer Tasha, tengo miedo si no tomo el dinero va a arruinar mi vida. Tasha se inclinó hacia adelante, sus ojos fierce. Escúchame Kesha, tienes que defenderte. Esto ya no se trata solo de ti, se trata de tu bebé. Si lo dejas salirse con la suya, va a pensar que puedes seguir haciéndole eso a otras mujeres. Tienes que contraatacar. Kesha se tragó con fuerza, su corazón golpeando. Pero ¿cómo se supone que voy a pelear con alguien como él? Él tiene dinero, poder, yo solo soy una persona. No estás sola, dijo Tasha firmemente, hay gente que te ayudará. Tienes a mí por una y a Emily, ella suena como si ella también estuviera de tu lado. No tienes que hacer esto sola. Kesha miró sus manos insegura, quería creerle a Tasha, pero el miedo aún estaba allí carcomiéndola. ¿Podría realmente enfrentarse a James y salir victoriosa? Tasha se estiró y apretó la mano de Kesha. Decídaslo que decidas, estoy contigo, pero no dejes que el miedo tome la decisión por ti, te mereces mejor que eso. Por primera vez en días, Kesha sintió un rayo de esperanza. Tal vez no era tan impotente como pensaba, tal vez había una manera de salir de este lío, pero el camino por delante aún no estaba claro y las apuestas eran más altas que nunca. Los días pasaban y Kesha se encontraba más desgarrada que nunca. Cada mañana se despertaba mirando el sobre que James le había enviado, sabiendo que todavía era una opción, pero cada vez que pensaba en aceptarlo, algo dentro de ella gritó contra eso. Sabía que tomar el dinero sería como silenciarse, fingir que nada había pasado y permitir que James se saliera con la suya, pero la idea de enfrentarse a él todavía la llenaba de miedo. Las palabras de Tasha resonaron en su mente, recordándole que esto ya no se trataba solo de ella, se trataba del bebé. Kesha no había planeado convertirse en madre tan pronto, pero ahora que estaba embarazada, tenía que pensar en la vida que crecía dentro de ella. Quería que su hijo creciera sabiendo la verdad, no a la sombra de un secreto pagado por Dirty Money. A pesar de sus luchas internas, no había vuelto a hablar con Emily desde ese fatídico día en que entregó la carta. Kesha no sabía si Emily todavía estaba de su lado o si había cambiado de opinión, y la incertidumbre la hizo asentir, pero algo sobre la reacción de Emily todavía permanecía en la mente de Kesha. Emily parecía genuinamente sorprendida por las acciones de James, como si toda esta situación la hubiera tomado por sorpresa. ¿Podría ser una aliada? Kesha se preguntó si era seguro confiar en ella una mañana mientras Kesha estaba sentada en su pequeña cocina bebiendo té en su teléfono. Sonó en el mostrador, miró la pantalla y vio un número que no reconoció. Su corazón dio un vuelco. ¿Podría ser James tratando de contactarla de nuevo? ¿Estaba presionando para obtener una respuesta a su oferta? Sus dedos temblaron mientras respondía. Hola Kesha, una voz familiar llegó a través de la línea. Era Emily. Kesha contuvo la respiración, no estaba segura de qué esperar. Emily, sí soy yo, sé que esto es probablemente inesperado, pero he estado pensando en todo, quiero hablar contigo en persona. Kesha vaciló. ¿De qué quieres hablar? Hubo una pausa en el otro extremo y luego Emily volvió a hablar sobre James, sobre todo lo que pasó. ¿Podemos vernos por favor? Necesito verte. Kesha sintió una mezcla de emociones arremolinándose dentro de ella. No estaba segura de si podía confiar en Emily, pero al mismo tiempo algo en su voz sonaba desesperado, sincero, en contra de su mejor juicio. Kesha estuvo de acuerdo en fijar una hora para encontrarse en un pequeño café en el centro, en algún lugar neutral, donde no serían notados fácilmente. Más tarde, esa tarde, Kesha llegó a la café, sus nervios al límite. El lugar estaba tranquilo con solo unos pocos clientes dispersos por la habitación. Mientras escaneaba las mesas, vio a Emily sentada en una esquina booth, su rostro parcialmente oculto detrás de grandes gafas de sol. El corazón de Kesha latía con fuerza mientras se acercaba. Emily miró hacia arriba cuando Kesha se acercó, expresión ilegible. Kesha, gracias por venir, dijo suavemente mientras Kesha se deslizaba en el mar frente a ella. Hubo un silencio incómodo entre ellas.
Por un momento Kesha no sabía cómo comenzar la conversación y Emily parecía igualmente insegura. Finalmente Emily se quitó las gafas de sol y las colocó sobre la mesa revelando ojos cansados, parecía que no había dormido en días. Necesito decirte algo, Emily comenzó con voz temblorosa, sé lo que hizo James, y no lo apruebo, nunca imaginé que llegaría tan lejos. Kesha escuchó sus ojos entrecerrándose ligeramente, pero todavía estás con él, dijo su tono endureciéndose, eres su esposa, ¿cómo sé que no estás aquí? ¿Solo para cubrirlo? Emily negó con la cabeza rápidamente, no estoy aquí para defenderlo, juro que lo que te hizo es imperdonable. He estado tratando de averiguar qué hacer y necesito tu ayuda. Kesha levantó una ceja escéptica, mi ayuda. Emily se inclinó hacia adelante, bajando la voz. James ha escuchado a personas antes, no solo a ti, hay otras mujeres, chicas que han trabajado para nosotros, ha usado su posición, su poder para silenciarlas. No sabía el alcance hasta hace poco, pero cuando me enteré de tu embarazo, me di cuenta de lo profundo que es. El pecho de Kesha se apretó, esto era peor de lo que había imaginado. Otro susurró, ¿cuántos? Emily bajó la mirada a sus manos, su voz casi un susurro. No lo sé con seguridad, pero sé que no eres la primera y que si no hacemos algo, no serás la última. Un escalofrío recorrió la columna de Kesha. Al darse cuenta de que James había hecho esto antes, que otras mujeres habían sufrido el mismo destino, se sintió enferma, pero también alimentó su ira. Esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de todas las mujeres que habían sido lastimadas, silenciadas y descartadas por los ojos de Emily, se encontraron con los de Kesha, quiero ayudarte a derrotarlos, sé que no será fácil pero juntos podríamos tener una oportunidad. Kesha la miró sin saber qué decir, ¿podría realmente confiar en Emily? ¿Podrían realmente trabajar juntas para llevar a James ante la justicia? La idea de enfrentarlo o contraatacar era aterradora, pero al mismo tiempo Kesha no podía ignorar el fuego que ardía en su interior, el deseo de ver a James rendir cuentas por lo que había hecho. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Kesha con cautela. Emily se inclinó y se acercó aún más, su voz apenas por encima de un susurro, he estado reuniendo evidencia, he guardado registros, correos electrónicos, mensajes de texto, cosas que James no sabe. Tengo, si podemos recopilar suficientes pruebas, podemos exponerlo, pero no será fácil, está bien conectado, tiene amigos en lugares altos, y si descubre lo que estamos planeando. Kesha tragó saliva, el riesgo era enorme, si fallaban James podría destruirlos a ambos, pero si tenían éxito, finalmente podrían derribarlo. Por un largo momento ninguno de los dos habló. Kesha sopesó las opciones en su mente, sintiéndola el peso de la decisión presionándola. Emily esperó, sus ojos llenos de desesperación y culpa. Finalmente Kesha respiró profundamente y asintió. Lo haré, pero tenemos que ser inteligentes al respecto. No cometamos errores. Emily dejó escapar un suspiro tembloroso de alivio. Gracias, Kesha. Juntas podemos hacer esto. Mientras comenzaban a discutir los próximos pasos, Kesha no pudo evitar sentir un sentido de propósito creciendo dentro de ella. El miedo todavía estaba allí, pero también la determinación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía una oportunidad real de tomar el control de su vida y hacer las cosas bien, pero sabía que el camino por delante sería peligroso, lleno de obstáculos, y no había forma de saber qué haría James si descubriera su plan. Kesha dejó el café ese día con una extraña mezcla de emociones arremolinándose en su interior. La conversación con Emily había tomado un giro inesperado. Una parte de ella quería confiar en Emily para creer que podían llevar a James ante la justicia, pero había otra parte de ella, la parte más cautelosa, que se preocupaba por lo que podría salir mal. El riesgo era enorme. James no solo era poderoso sino despiadado. Si alguna vez descubría lo que estaban planeando, Kesha sabía que su vida y el futuro de su bebé podrían estar en verdadero peligro. Había escuchado demasiadas historias sobre personas en el poder que usaban su influencia para aplastar a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino, y James tenía el dinero y las conexiones para hacer desaparecer a cualquiera, pero Kesha no podía dar marcha atrás. Ahora había llegado demasiado lejos y ya no se trataba solo de ella. Estaba luchando por algo más grande que ella misma. Se lo debía a su bebé y a todas las otras mujeres a las que James había hecho daño para asegurarse de que no se saliera con la suya. Los siguientes días fueron tensos. Kesha se encontró mirando por encima del hombro, constantemente preocupada de que James pudiera haberse enterado de alguna manera sobre la reunión con Emily. Mantuvo su teléfono cerca esperando que Emily se comunicara con el siguiente paso en su plan. Emily había mencionado recopilar evidencia y Kesha se preguntó cuánto había reunido. Esperaba que fuera suficiente para construir un caso sólido contra James, pero la idea de enfrentarse a alguien tan poderoso como él todavía le revolvía el estómago. Finalmente, llegó un mensaje de Emily. Se volverían a encontrar esta vez en la casa de Emily, donde podría mostrarle a Kesha lo que tenía. Kesha dudaba en ir a la casa de Emily, se sentía arriesgado estar en James Turf, pero aceptó sabiendo que necesitaban mantener las cosas discretas. Cuando Kesha llegó a la extensa mansión,
Tuvo cuidado de no llamar la atención, la casa era enorme, con jardines bien cuidados y puertas imponentes, le recordaba a lo lejos que estaba el mundo de Emily del suyo, el lujo, el privilegio, era un gran contraste con el pequeño y estrecho apartamento que Kesha llamaba hogar. Emily la saludó en la puerta con expresión seria. «Entra rápido», susurró mirando a su alrededor como si estuviera comprobando si alguien la estaba mirando. Kesha la siguió adentro con los nervios de punta. Se movieron rápidamente a través del gran vestíbulo y entraron en una habitación más pequeña y privada. A un lado Emily cerró la puerta detrás de ellas y la bloqueó antes de hacerle un gesto a Kesha para que se sentara. «He estado manteniendo esto oculto», dijo Emily en voz baja, cruzando la habitación hacia un escritorio, sacó una pequeña caja y la puso en la mesa frente a Kesha. «Esto es todo lo que he logrado reunir hasta ahora». Que el corazón de Kesha se aceleró cuando abrió la caja. Dentro había papeles, documentos y algunas memorias USB. Tomó uno de los papeles y lo escaneó. Era una copia de un intercambio de correos electrónicos entre James y otra mujer que alguna vez había trabajado para ellos. El tono de los correos electrónicos era amenazante y frío. El estómago de Kesha se revolvió cuando los leyó. No había duda en su mente de que James había usado su posición para manipular y controlar a estas mujeres. Emily dijo en voz baja, señaló una de las memorias USB que contiene algunas grabaciones de conversaciones que James tuvo con otras mujeres. «Me las arreglé para obtenerlas sin que él lo supiera». Kesha buscó otras grabaciones en estado de shock. «¿Cómo lo hiciste?». Emily suspiró. «No fue fácil, pero después de descubrir lo que estaba haciendo, no podía quedarme de brazos cruzados y dejar que continuara. Comencé a recopilar evidencia poco a poco. No es suficiente para derribarlo por completo, pero es un comienzo, necesitaremos más». Kesha asintió sintiendo una ola de gratitud y miedo invadirla. Emily también se había puesto en riesgo al reunir esta evidencia en secreto, pero no fue suficiente para aliviarla. Los nervios de Kesha. «¿Cómo sabemos que esto será suficiente?». Kesha preguntó. «Él es tan poderoso, ¿y si encuentra una manera de encubrirlo todo?». Emily frunció el ceño, sus ojos se llenaron de preocupación. «Eso es lo que también me da miedo, pero tenemos que intentarlo. Si no lo hacemos, seguirá haciéndole esto a otras mujeres». La mente de Kesha se elevó mientras pensaba en los próximos pasos. Necesitaban un plan y tenía que ser hermético. ¿Qué tal hacerlo público? Kesha sugirió que si llevamos esto a los medios, podría ser más difícil para él silenciarnos. Emily se mordió el labio claramente al pensarlo. Es una posibilidad, pero los medios pueden ser impredecibles si no lo hacemos bien, podría ser contraproducente. James tiene amigos en lugares altos, personas que lo protegerían si se enteraran. Kesha se reclinó en su silla frustrada. Cada opción parecía plagada de peligros. Necesitaban exponer a James, pero tenían que hacerlo de una manera que no le dejara espacio para tomar represalias. De lo contrario, sus vidas podría ser destruida. «Creo que necesitamos más que solo esto», dijo Kesha, señalando la caja. «Necesitamos algo que realmente haga que la gente escuche, algo que no puedan ignorar o barrer debajo de la alfombra». Emily asintió lentamente. «Tienes razón, necesitamos encontrar una manera de obtener más evidencia, pero debemos tener cuidado si James se entera de lo que estamos haciendo». Kat no necesitaba que terminara la oración. Ambos sabían de lo que era capaz James. La idea de que él descubriera su plan la hizo estremecer. Después de discutir algunos detalles más, Kesha dejó la mansión. Su mente zumbaba con posibilidades. Sabía que no podían apresurarse, tenían que ser pacientes, cuidadosos y estratégicos, pero el tiempo no estaba de su lado. El embarazo de Kesha se estaba volviendo más notorio y pronto la gente comenzaría a hacer preguntas. Lo último que quería era que James se enterara del bebé antes de que tuvieran un plan sólido en marcha. Mientras se dirigía a casa, Kesha pensó en lo que le deparaba el futuro. No estaba segura de cómo resultarían las cosas, pero sabía una cosa con certeza: no iba a dejar que James se saliera con la suya con lo que había hecho. No ella, no a los demás. Pero en el fondo Kesha no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo. La verdadera batalla estaba por venir, y tenía que estar lista para lo que fuera que se avecinara. Los días de Kesha se hicieron más largos, llenos de tensión e incertidumbre. El plan para reunir más pruebas contra James estaba tomando forma, pero no estaba sucediendo lo suficientemente rápido. Cada día su vientre crecía, lo que hacía más difícil ocultar la verdad de su embarazo. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien comenzara a hacer preguntas que no estaba lista para responder. La idea de que James descubriera lo del bebé antes de que estuvieran listos para enfrentarlo le envió escalofríos por la columna vertebral. Su reacción sería impredecible y no podía permitirse correr ningún riesgo. Kesha no tuvo más remedio que seguir desempeñando su papel, actuando como si todo fuera normal. Cada vez que se encontraba con personas que podrían conocer a James, tenía que ser discreta. Una noche, Kesha se sentó sola en su apartamento mirando la caja de evidencia que Emily le había dado. El peso de lo que estaban tratando de hacer se sintió más pesado que nunca. No se trataba solo de llevar a James ante la justicia,
Se trataba de protegerse a sí misma y a su hijo nonato, no podía dejar que James arruinara sus vidas, pero ¿cómo podía asegurarse de que tuvieran lo suficiente para derrotarlo? ¿Cómo podía estar segura de que todo esto no se derrumbaría? Su teléfono vibró en la mesa sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Emily *, necesitamos hablar, encontré algo nuevo *, el corazón de Kesha dio un vuelco. ¿Qué podría ser esta vez? Sin perder tiempo agarró su abrigo y salió. La noche era fría y el viento azotaba su rostro. Mientras se dirigía a la casa de Emily, se movió rápidamente, ansiosa por saber qué nuevo desarrollo había surgido. Cuando Kesha llegó a la casa de Emily, el estado de ánimo era aún más tenso que antes. El rostro de Emily estaba pálido y sus manos temblaban mientras dejaba que la llave se cerrara. Tenemos un problema, dijo Emily, llevándola a la misma pequeña habitación privada donde se habían conocido antes. El pulso de Kesha se aceleró. ¿Qué tipo de problema? Emily se sentó y respiró profundamente. James está sospechando, comenzó a hacer preguntas sobre mí, sobre ti. El corazón de Kesha se hundió. ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? No lo sé, dijo Emily sacudiendo la cabeza, pero yo creo que está empezando a sentir que algo anda mal. No ha mencionado nada directamente, pero lo escuché hablando por teléfono con alguien. Parecía preocupado y James nunca se preocupa a menos que se sienta amenazado. Kesha tragó saliva. Las paredes se estaban cerrando sobre ellos más rápido de lo que había anticipado. Si James estaba empezando a sospechar que lo estaban siguiendo, no pasaría mucho antes de que tomara medidas, y Kesha sabía que una vez que James decidiera actuar, no habría vuelta atrás. ¿Qué hacemos?, preguntó Kesha con su voz apenas por encima de un susurro. Aún no estamos listos, no tenemos suficiente. Emily asintió con la cabeza. Su expresión era sombría. Lo sé, pero no tenemos mucho tiempo. Necesitamos obtener más evidencia y rápido. He estado investigando tratando de encontrar algo más que podamos usar. Encontré algunos registros financieros que muestran que James ha estado pagando a algunas de las mujeres con las que tuvo una relación para mantenerlas calladas. No es suficiente para derribarlo, pero es algo que Kesha sintió una mezcla de esperanza y pavor. Los registros financieros podrían ser útiles, pero no era la prueba irrefutable que necesitaban. Necesitaban más que solo rastros de papel, necesitaban pruebas irrefutables que no dejaran espacio para que James se escapara. Necesitamos obtener algo concreto, Emily, continuó, algo que lo vincule directamente con todo esto de una manera que no pueda negar o encubrir. La mente de Kesha corrió. ¿Qué podrían hacer para obtener ese tipo de prueba? Ya habían reunido correos electrónicos, grabaciones y ahora documentos financieros, pero todavía les faltaba la pieza clave, la evidencia que haría que todo se derrumbara alrededor de James. ¿Y si pudiéramos lograr que admitiera algo? Kesha sugirió algo en cinta, algo de lo que no puede hablar. Emily la miró sorprendida. ¿Te refieres a una confesión? Kesha asintió. Sí, si pudiéramos lograr que admitiera lo que ha hecho, entonces no podría negarlo. Ninguna cantidad de dinero o poder podría salvarlo. Emily frunció el ceño pensándolo bien. Es arriesgado. James es inteligente, no lo admitirá así como hacía algo a menos que esté absolutamente seguro de que es seguro. Sé que Kesha dijo que está analizando las posibilidades, pero tal vez podamos crear una situación en la que se sienta lo suficientemente seguro como para bajar la guardia. Solo tenemos que descubrir cómo hacer que suceda. Por un momento, la habitación estaba en silencio mientras ambas mujeres contemplaban la enormidad de lo que estaban planeando. Era un juego peligroso al que estaban jugando, pero era su única oportunidad. Si podían hacer que James cometiera un desliz, si podían hacer que dijera algo incriminatorio, podría ser la pieza final del rompecabezas que necesitaban. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó Emily finalmente. Su voz tensa. Kesha lo pensó durante un largo momento. Necesitamos tenerlo a solas, dijo lentamente. En algún lugar donde se sienta cómodo. En algún lugar donde no crea que nadie lo esté mirando. ¿Pero cómo?, preguntó Emily. Siempre es tan cuidadoso que nunca baja la guardia. Kesha asintió. Lo sé, pero creo que puedo hacer que confíe en mí nuevamente. Él no sabe que he estado trabajando contigo. Si me acerco a él, actúo como si estuviera asustada o desesperada. Tal vez baje la guardia. Emily la miró en estado de shock. No puedes estar en serio. Eso es demasiado peligroso. Kesha se encogió de hombros. Es arriesgado, sí, pero podría ser la única manera. Si puedo lograr que me vea en privado, puedo usar un micrófono, grabaremos todo lo que diga y si tenemos suerte, dirá algo que podamos usar. Emily vaciló, claramente desgarrada. Kesha, no me gusta esto. ¿Qué pasa si algo sale mal? Kesha respiró profundamente, sabiendo muy bien los riesgos involucrados. Tendré cuidado, pero se nos acaba el tiempo. Si no actuamos ahora, es posible que nunca tengamos otra oportunidad. Emily asintió de mala gana, aunque su preocupación era clara. Está bien, pero prométeme que tendrás cuidado. Lo tendré, dijo Kesha, aunque el peso de lo que estaba a punto de hacer presionaba fuertemente sobre sus hombros. Ya no había vuelta atrás. Si iban a derrotar a James, tenía que ser pronto y tenía que hacerse a la perfección. Cuando Kesha salió de la casa de Emily esa noche,
Su mente estaba dando vueltas con planes, sabía que había mucho en juego, pero también sabía que no tenía otra opción, era hora de enfrentar la cara de Jam y obtener la prueba que necesitaban. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora los nervios de Kesha estaban al límite mientras caminaba de un lado a otro en su pequeño apartamento, ensayando lo que le iba a decir a James. Tenía que ser perfecto, la cantidad justa de desesperación y miedo para que aceptara reunirse con ella. No podía revelar demasiado, pero tenía que hacerle creer que lo necesitaba, que era vulnerable. Y estaba asustada. Su teléfono estaba en la mesa de la cocina, burlándose de ella con su silencio. Cada vez que lo miraba su estómago se retorció en nudos. Este era el momento, todo dependía de lograr que James bajara la guardia. Si ella fallaba, si sospechaba incluso por un segundo que lo estaba tendiendo una trampa, las consecuencias podrían ser devastadoras. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Kesha se escabulló, tomó el teléfono, sus dedos temblaban mientras se desplazaba hasta el número de James. Su corazón se aceleró cuando presionó el botón de llamada, y el timbre pareció extenderse eternamente. Kesha, su voz llegó a través de la línea sonando sorprendida. ¿Qué estaba pasando? Respiró profundamente, estabilizándose. James, necesito hablar contigo, dijo ella, tratando de evitar que su voz temblara demasiado. Es importante. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Qué pasa? Suenas molesta, no puedo hablar de eso por teléfono, dijo Kesha, inyectando suficiente miedo en su voz. ¿Podemos vernos, por favor? James vaciló. No sé si es una buena idea. James, por favor, suplicó, su voz quebrándose lo suficiente para sonar convincente. Tengo miedo, no sé a quién más recurrir, no sé qué hacer. Otra pausa, esta vez fue más larga y Kesha pudo practicáricamente escucharlo. Pensándolo, finalmente suspiró. Está bien, ¿dónde quieres encontrarte? El alivio la invadió, pero mantuvo su voz controlada. En algún lugar privado. No quiero que nadie nos vea. Bien, James, dijo, te enviaré una dirección, estaré allí en una hora. Kesha colgó, sus manos temblando, cuando dejó el teléfono. La primera parte del plan había funcionado, ahora tenía que asegurarse de que el resto saliera sin problemas. Rápidamente llamó a Emily, su voz urgente. Él estuvo de acuerdo, nos reuniremos en una hora. La respuesta de Emily fue inmediata. ¿Estás segura de esto, Kesha? ¿Es peligroso? No. ¿Tengo opción? Respondió Kesha con voz firme. Esta es la única forma, usaré el cable y grabaremos todo. Si tenemos suerte dirá algo que podamos usar. Hubo una pausa en el otro extremo, antes de que Emily volviera a hablar. Solo ten cuidado, estaré lista con refuerzos, pero debes ser inteligente con esto. Kesha asintió, aunque Emily no podía verla. Lo haré, me encargo. Después de colgar, Kesha se apresuró a prepararse, se vistió simplemente no queriendo llamar la atención, y ocultó cuidadosamente el pequeño cable que Emily le había proporcionado debajo de su camisa. Sus manos temblaron mientras se miraba en el espejo una última vez, asegurándose de que todo se veía normal. Solo fue una hora después, mientras conducía al lugar de la reunión. James le había enviado un mensaje de texto diciendo que todo el peso de lo que estaba a punto de hacer se apoderó de ella. Estaba a punto de entrar en la guarida del león, con la esperanza de atrapar a un depredador fuera de guardia. El miedo asintió, pero no podía dejar que la detuviera. Ahora había demasiado en juego. La ubicación James había elegido era un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Estaba aislado, el tipo de lugar donde nadie oiría si algo salía mal. El corazón de Kesha latía con fuerza en su pecho cuando entró en el estacionamiento. Aquí, con los ojos escaneando el área, vio el auto de James estacionado en el otro extremo, pero aún no había señales de él. Respiró profundamente, estacionó su auto y salió al aire frío de la noche. El viento azotaba su cabello mientras cruzaba el lote vacío, sus pasos lentos y deliberados. Cada instinto le gritaba que se diera la vuelta y corriera, pero se obligó a seguir moviéndose. Tenía que ver esto hasta el final. Mientras se acercaba a la entrada del almacén, la puerta se abrió y James salió. Sus ojos estaban agudos, escaneando los alrededores como si estuviera comprobando para asegurarse de que no hubiera nadie más allí. Cuando su mirada finalmente aterrizó en Kesha, se suavizó un poco, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. ¿Qué está pasando, Kesha? Preguntó, su tono cauteloso. ¿Por qué nos reunimos aquí? Kesha tragó saliva, manteniendo la cabeza gacha mientras se acercaba a él. No sabía a dónde más ir, dijo. En silencio, tengo miedo, James, no sé qué hacer. James frunció el ceño, claramente confundido, asustado de lo que está pasando. Kesha dudó por un momento, lo suficiente para vender la historia. Estoy embarazada, finalmente dijo, su voz apenas por encima de un susurro. La reacción de James fue inmediata, su rostro palideció, y por un momento se quedó allí mirándola como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Lo que finalmente logró decir, su voz baja y tensa, estoy embarazada. Kesha repitió, su voz temblorosa, y es tuyo. James dio un paso atrás, pasándose una mano por el cabello. No puedes hablar en serio, murmuró. Esto no puede estar pasando. Es Kesha, dijo, su voz cada vez más desesperada. No sé qué hacer, James, no tengo a nadie más a quien recurrir. Los ojos de James recorrieron el terreno vacío, como si estuviera tratando de averiguar qué hacer a continuación. Por un momento Kesha pensó que podría simplemente irse y dejarla parada allí, pero luego se volvió hacia ella, su expresión se endureció.
Tenemos que hablar de esto, dijo en voz baja, pero no aquí no ahora. El corazón de Kesha latía con fuerza en su pecho cuando se dio cuenta de que él no iba a admitir nada. Todavía tenía que seguir presionando, tenía que encontrar una manera de hacer que dijera algo incriminatorio, pero antes de que pudiera responder, James dio un paso más cerca. Su voz se redujo a un susurro. Será mejor que mantengas esto en silencio, advirtió, sus ojos entrecerrándose. No quieres arruinar nuestras vidas. Kesha tragó saliva sintiendo ligeramente solo. No sé qué hacer, repitió, su voz apenas por encima de un susurro. James la miró fijamente por un largo momento, su expresión ilegible. Finalmente suspiró y se pasó una mano por el cabello. Otra vez resolveremos esto, dijo, pero tienes que confiar en Mika. Salió de la reunión con James, sintiendo una mezcla de alivio y pavor. No la había silenciado por completo, pero sus palabras resonaron en su cabeza. Será mejor que mantengas esto en silencio. Se sentía más como una amenaza que una promesa de ayuda. Ella sabía que tenía que andar con cuidado de ahora en adelante. Tan pronto como regresó a su auto, llamó a Emily. Lo tengo en la cinta, dijo, su voz temblando levemente. Él no admitió mucho, pero sabe que estaba asustado. Emily se quedó en silencio por un momento antes de hablar. Ese es un buen comienzo, Kesha, pero vamos a necesitar más. Él no se va a quebrar tan fácilmente. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Kesha hizo una pausa, su mente acelerada. Tenía que mantener a James en el anzuelo, hacerle creer que todavía estaba asustada y confundida, pero también tenía que mantenerse a salvo. Todavía no lo sé, ella admitió, tendré que verlo de nuevo, pero tengo que asegurarme de que él no sospeche nada. La voz de Emily era firme. No puedes entrar en esto sola, Kesha, es demasiado peligroso. Él ya está mostrando señales de que hará lo que sea necesario para protegerse si se siente atrapado. Kesha sabía que Emily tenía razón, pero también sabía que James no admitiría nada con nadie más alrededor. Tenía que jugar con esto inteligentemente. Tendré cuidado, ella prometió, lo mantendré hablando, pero no presionaré demasiado en los próximos días. Kesha le envió a James algunos mensajes de texto manteniendo la conversación ligera, pero aún recordándole la situación. Se aseguró de sonar simplemente asustada, suficiente para mantenerlo comprometido sin levantar sospechas. Finalmente, después de unos pocos intercambios tensos, James accedió a reunirse de nuevo. Esta vez sugirió un restaurante en las afueras de la ciudad. Kesha sabía que era otra prueba, que quería reunirse en algún lugar público donde no pudiera hacer una escena. Ella aceptó, pero su mente estaba acelerada. ¿Cómo iba a lograr que admitiera algo en un lugar como ese? Llegó la noche de la reunión y Kesha estaba nerviosa, pero sabía que no podía dejar que se notara. Llegó al restaurante unos minutos antes, escaneando el estacionamiento en busca de alguna señal de James. Cuando se detuvo, su corazón se aceleró, pero se obligó a mantener la calma. James entró al restaurante con expresión cautelosa, le dio a Kesha un breve asentimiento mientras se acercaba a la mesa, sentándose. Sin decir palabra durante unos minutos intercambiaron cortesías, haciendo una pequeña charla como si nada estuviera mal, pero Kesha podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus ojos seguían moviéndose por la habitación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Kesha se inclinó hacia adelante, su voz suave. James, no podemos seguir haciendo esto, tengo miedo, no sé cuánto tiempo más puedo aguantar esto juntos. Los ojos de James parpadearon con algo, miedo tal vez o frustración. ¿Qué quieres que haga? Kesha preguntó en voz baja. Te dije que resolveríamos esto. Kesha negó con la cabeza, sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé si podemos resolverlo, dijo en voz baja. No puedo hacer esto solo. James apretó la mandíbula inclinándose más cerca. No estás solo, dijo, su voz tensa, pero tienes que entender algo, no puedes decirle a nadie sobre esto. Si esto se sabe nos destruirá, ambos perderás todo. Kesha tragó saliva, sus manos temblaban ligeramente debajo de la mesa. Necesitaba empujarlo un poco más, pero sin asustarlo. No quiero perder mi trabajo, susurró con la voz quebrada. Necesito este trabajo, pero no sé cuánto tiempo más puedo seguir fingiendo que todo está bien. La expresión de James se oscureció, y por un momento Kesha pensó que había presionado demasiado. Se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre su pecho. No vas a perder tu trabajo, dijo con firmeza, pero tienes que ser inteligente con esto, no tomes decisiones apresuradas. Kesha asintió con la cabeza, las lágrimas se derramaban por sus mejillas. Simplemente no sé qué hacer, susurró. Tengo miedo, James. James la miró fijamente durante un largo momento, su expresión era ilegible. Finalmente suspiró, mirando alrededor del restaurante antes de inclinarse más cerca de nuevo. Mira, dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro, resolveremos algo, pero tienes que mantener esto en secreto. Si alguien se entera de esto, se acabó para los dos. Kesha asintió con la cabeza, su corazón latía con fuerza en su pecho. Había logrado que admitiera más, pero aún no era suficiente. Necesitaba algo concreto, algo que lo obligara a asumir la responsabilidad, pero no podía presionar más esta noche. Después de que terminaron su comida, James dejó el restaurante primero, dejando a Kesha sentada en la mesa. Su mente acelerada había progresado, pero aún no era suficiente. Necesitaba una reunión más, una oportunidad más para lograr que admitiera todo. Mientras conducía a casa esa noche, los pensamientos de Kesha daban vueltas. Sabía que estaba caminando por una línea peligrosa, pero también sabía que Kesha estaba tratando de encontrar una solución. No podía parar ahora, tenía que seguir adelante, tenía que conseguir justicia para ella y su bebé.
pero no podía quitarse la sensación de que James estaba cada vez más desesperado. A la mañana siguiente, Kesha le envió otro mensaje de texto a James pidiéndole que se reunieran una última vez. Lo hizo sonar casual, como si solo quisiera hablar las cosas después de unas tensas horas de espera. James finalmente aceptó, pero había algo inquietante en su respuesta. Nos veremos, dijo, pero esta vez tiene que ser en un lugar privado. Kesha sintió que su corazón se aceleraba cuando leyó el mensaje de texto. Privado de James. Había dicho algo sobre esa palabra que le provocó escalofríos en la columna vertebral. Había logrado mantener la situación bajo control, pero ahora esto se sentía diferente. No podía permitirse el lujo de bajar la guardia. El miedo de estar sola con él otra vez era palpable, pero sabía que esta era su última oportunidad de obtener la verdad que necesitaba. Decidió encontrarse con James en un parque apartado en las afueras de la ciudad. Era un lugar donde la gente rara vez iba, especialmente durante la semana. Mientras conducía hasta allí, el peso de su situación la agobiaba. El miedo de lo que podría hacer si se sentía acorralado nunca abandonó su mente. Había compartido su plan con Emily asegurándose de que alguien sabía dónde estaría cuando llegara al parque. James ya estaba allí apoyado en su auto, su rostro escondido detrás de gafas de sol oscuras. No saludó, no sonrió, solo la miró con esa expresión fría y calculadora que le revolvía el estómago. Kesha aparcó su auto y respiró profundamente antes de salir. Agarró su bolso con fuerza, la grabadora de voz pequeña que había escondido dentro, dándole una ligera sensación de tranquilidad. Esto era todo. Era ahora o nunca. Gracias por conocerme, dijo en voz baja mientras se acercaba a James. Él le dio un breve asentimiento, pero su rostro era duro, como si ya hubiera tomado una decisión sobre algo. No tenemos mucho tiempo, dijo James abruptamente. Quiero terminar con esto. Kesha tragó saliva, su tono era frío, más duro de lo que había sido antes. Tenía que mantener la calma, mantenerlo hablando. Solo quiero entender a dónde vamos desde aquí, dijo su voz temblando ligeramente. Estoy embarazada de tu hijo. James, no puedo hacer esto sola. James miró a su alrededor entrecerrando los ojos. Ya hemos hablado de esto, Kesha murmuró caminando más cerca. No se lo vas a decir a nadie, me he asegurado de eso. El corazón de Kesha se aceleró mientras daba un pequeño paso hacia atrás. Pero necesito más que solo silencio, necesito tu ayuda, susurró. Tengo miedo, James, necesito saber que me apoyarás a mí y al bebé. Por un momento James pareció dudar, apretando su mandíbula. No voy a pagar por esto, no me voy a involucrar, dijo su voz baja y amenazante. Si siquiera piensas en exponerme te arrepentirás. Kesha parpadeó, su corazón se hundió. Esto no era lo que había hecho. Ed había esperado que James mostrara algún sentido de culpa por la responsabilidad, pero en cambio parecía incluso más despiadado que antes. No puedo hacer esto sin ti, susurró tratando de mantener la conversación. Necesitaba que él dijera más, cualquier cosa que lo incriminara. James de repente extendió la mano y la agarró del brazo, su agarre fuerte. Escúchame, susurró, si le cuentas esto a alguien me aseguraré de que tu vida termine. ¿Entiendes? La respiración de Kesha se quedó atrapada en su garganta cuando sus dedos se clavaron en su piel. El pánico se apoderó de ella, pero se obligó a mantener la calma. Este era el momento que había estado esperando. Tenía que empujarlo un poco más. ¿Me vas a arruinar, no?, preguntó en voz baja mirándolo directamente a los ojos. Después de todo, ¿me vas a dejar sin nada? Los ojos de Jane se entrecerraron, y por un momento vio algo oscuro parpadear en su rostro. Se inclinó más cerca, su voz apenas por encima de un susurro. No voy a caer por esto. ¿Crees que me vas a derribar? ¿Crees que ganarás? Kesha tragó saliva, el miedo se apoderó de su pecho. Sabía que estaba cerca, pero el peligro era real. James era impredecible y se estaba volviendo más agresivo a cada segundo. De repente escuchó el sonido distante de pasos. El corazón de Kesha saltó. Emily había prometido quedarse cerca en caso de que las cosas salieran mal. Tal vez fue ella. Pudo sentir que el agarre de James se aflojaba ligeramente. Él también notó la figura que se acercaba. ¿Qué demonios?, James murmuró girando la cabeza hacia el sonido. En el momento en que su atención vaciló, Kesha liberó su brazo y dio un paso atrás. Su corazón se aceleró por el rabillo del ojo. Kesha vio a Emily acercándose, su rostro severo y decidido. Había traído de vuelta a otras dos personas del grupo de ayuda legal. No eran policías, pero estaban allí para asegurarse de que nada saliera mal. James fulminó con la mirada a Kesha, dándose cuenta de que lo superaban en número. ¿Qué demonios es esto?, espetó, su voz llena de ira. Kesha se mantuvo firme, sus manos temblando. Ya no estoy solo, James, dijo su voz firme a pesar del miedo burbujeando dentro de ella. No puedes controlarme ni por una fracción de segundo. Kesha pensó que podría arremeter de nuevo, pero en cambio James dio un paso atrás, su rostro retorcido en furia. Estás cometiendo un gran error, escupió. No tienes idea de lo que estás haciendo. Kesha mantuvo la cabeza alta, su voz firme. Estoy haciendo lo correcto, dijo, y tendrás que responder por lo que has hecho. James le lanzó una última mirada de odio antes. Kesha se dirigió a su auto, y el sonido del motor rugiendo hizo eco en el parque mientras se alejaba a toda velocidad, dejando a Kesha parada allí, con el corazón latiendo en su pecho por primera vez en semanas. Kesha sintió una sensación de alivio que la invadía. Lo había logrado, había recuperado el control de su vida, pero sabía que esto estaba lejos de terminar. James no se iba a ir en silencio, y ella todavía tenía un largo camino por delante.
Emily se acercó y colocó una mano tranquilizadora en el hombro de Kesha. Lo hiciste genial, dijo suavemente, pero este no es el final. Kesha asintió con la cabeza, su mente acelerada, había expuesto la verdad, pero ahora tenía que prepararse para la batalla que se avecinaba. James tenía poder y no iba a dejar que esto pasara sin luchar, pero Kesha sabía una cosa con certeza, no iba a dar marcha atrás. La tormenta recién comenzaba. Si te gustó esta historia, asegúrate de darle me gusta y suscríbete para una segunda parte también para fortalecer nuestra comunidad. Me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y a qué hora lo estás viendo actualmente.